La máquina DocCat de TryHackMe nos ofrece una aplicación web que muestra una serie de imágenes a través de un parámetro que es vulnerable a Local File Inclusion. Esto nos permite listar una serie de archivos del sistema y conseguir acceso a la máquina envenenando el archivo de los logs de acceso de Apache, inyectando nuestro propio código PHP. Dentro de la máquina veremos cómo escapar del contenedor abusando de los permisos de sudo del usuario en cuestión, donde finalmente modificamos un script que corre en segundo plano como root de la propia máquina, añadiendo nuestro propio código para mandarnos una shell como root a nuestra máquina atacante. Vamos ya a comenzar con la máquina, pero antes recordad que en la parte inferior del vídeo podéis ver las marcas de tiempo de las diferentes fases de numeración, explotación y escalada de privilegios de la máquina, y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda o recomendación sobre nuevo contenido, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Vamos a comenzar exportando la IP de la máquina víctima, de tal forma que cuando tengamos que hacer uso de esta variable, no tengamos que introducirla manualmente y podamos hacer uso de ella directamente, llamando a dicha variable de entorno. Vale, antes de comenzar también os voy a enseñaros cómo tengo organizado mi entorno de trabajo. En este caso tengo organizada dentro de la carpeta de la propia máquina 3 archivos donde guardaré aquellas credenciales válidas que hayamos conseguido obtener del sistema. Luego por separado contraseñas y usuarios que de momento no hayamos conseguido verificar que tienen un uso. Y luego 3 distintas carpetas, una primera para la parte de numeración donde guardaremos los resultados de Nmap, exploits para aquellos testeos o scripts que necesitemos para vulnerar la máquina, y luego la carpeta de files, pues aquellos archivos que consigamos descargarnos de la máquina que nos resulten interesantes. También os voy a mostrar cómo almaceno yo la información de la máquina durante mi análisis. En este caso, en la parte superior guardo lo que es la información básica de la máquina, como su nombre, su dirección IP, la tecnología que usa, el servidor web y su posible base de datos. También guardo lo que son las propias credenciales de aquellos usuarios y contraseñas válidos y del sistema que corresponda. Posteriormente, lo que sería la fase inicial de numeración, donde comenzamos con un análisis de puertos y servicios con Nmap, e igualmente analizaremos individualmente cada uno de los puertos que encontremos abiertos. Luego en la parte de fuzzing, donde utilizaremos distintas herramientas, puede ser wfuzz, dealbuster, etc., para encontrar aquellos archivos o rutas que inicialmente no son visibles al público, para poder hacer un barrido de aquellos archivos que puedan ser sensibles o que nos puedan proporcionar alguna información válida. Y por último, la sección de postexplotación, esta se corresponde a una vez ganemos acceso a la máquina, haremos una enumeración inicial del host destino y luego, bueno, correremos una serie de comandos que nos servirán para listar aquellas posibles vías o vectores de ataque para escalar privilegios a root. Para una mejor gestión de la terminal, yo hago uso de la herramienta Tmux, en la cual vamos a iniciar una nueva sesión con el propio nombre de la máquina, de tal forma que sea más sencillo lo que es utilizar distintas ventanas y paralelizar las diferentes herramientas que vayamos a utilizar. Como os he comentado antes, la primera herramienta de la etapa de numeración será hacer uso de la herramienta de Nmap, donde apuntaremos a la IP de la máquina víctima, escanearemos todos los puertos, los 65.535, haremos uso de TCP sin scan, que ahora os detallaré un poco más en qué consiste. Vamos a hacer también, para agilizar lo que es esta primera fase de reconocimiento, que Nmap envíe 5.000 paquetes por segundo. Vamos a evitar lo que es el host discovery, porque por defecto Nmap lo que trata de hacer es primero comprobar si el host está activo. Y por último vamos a hacer uso de esta flag para evitar lo que es la verificación o la resolución de DNS. Vamos a dejar corriendo este comando y a ver qué resultados nos muestra. Y vamos a ver en qué consiste este flag de TCP sin scan, ¿no? Vale, por defecto, en TCP, antes de establecer una conexión con una máquina objetivo o con un destino, requiere lo que se llama de un three-way handshake, es decir, de establecer un acuerdo previo antes de llevar a cabo una conexión. Entonces, en este caso, Nmap envía un paquete con el flag de SYN activado, básicamente pidiendo una propia conexión sobre un puerto determinado. El destino responde con SYN ACK, lo que sería un acknowledgement o una confirmación de que se puede llevar a cabo la conexión. Entonces, en este punto, en este segundo paquete que recibe Nmap ya podría concluir que dicho puerto está abierto. Entonces, lo que hace es, en vez de enviar un paquete ACK para el establecimiento final de la conexión, lo que hace es enviar un paquete RST para concluir con la conexión, es decir, que no se lleve a cabo. Porque si se llevase a cabo, lo que habría que hacer luego es realizar otro proceso de envío de paquetes para poder cerrar la conexión, lo cual conllevaría a que el análisis de Nmap requiriese de mucho más tiempo. Esto sería el caso en el que el propio puerto que se está escaneando está abierto. En cambio, si inicialmente Nmap envía una solicitud sobre un puerto determinado y el objetivo responde con este tipo de paquete, con este flag activado, sería que dicho puerto está cerrado, o así lo interpretaría por lo menos Nmap. Habría un último caso en los puertos que son filtrados,
es decir, puede ser puertos que estén abiertos internamente en la máquina, pero no estén expuestos al exterior. Básicamente Nmap, cuando envía este paquete inicial, haría varios intentos, pero nunca llegaría a recibir lo que sería una confirmación por parte del host destino. Entonces aparecería como filter en este caso. Podemos ver que los primeros resultados nos indican que tanto el puerto 22 de SSH como el puerto 80 de HTTP están abiertos, con lo cual lo primero que vamos a hacer es guardar esto en nuestras notas y vamos a realizar lo que sería el segundo escáner. En este caso, igualmente apuntamos a la IP de la máquina víctima, el puerto, en este caso que nos interesa es tanto el 22 como el 80, que son los que están abiertos. Esta flag nos indica que Nmap va a hacer uso de un reconocimiento de unos scripts iniciales de numeración e igualmente un control de versiones de estos servicios y nos va a almacenar el resultado en nuestra carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap. Mientras tanto, lo que vamos a ir haciendo es ir enumerando a ver qué realmente se está alojando en el puerto 80 de la propia IP. Como hemos visto, está activo. En este caso podemos ver que está Apache corriendo, su debida versión. Vemos que nos estamos enfrentando a una máquina Debian Linux y de igual forma que el código es PHP, con lo cual todo esto nos sirve para ir actualizando nuestra hoja de notas. De momento no tenemos la propia versión de PHP. Vamos a indicar también la propia versión de Apache, 2.438, y continuamos con la enumeración. Vamos a abrirnos esto en el navegador web y esa sería la aplicación web inicial. WebWeb nos vale para poder listar el conjunto de tecnologías que está haciendo uso la aplicación web. De igual forma tenemos lo que es la versión web en este caso, donde podemos ver que efectivamente nos confirma con la aplicación Webalizer, la propia extensión de navegador, que está Apache por detrás, que la versión de PHP en este caso es la 7.4.3 y que el sistema operativo de la máquina objetivo es Debian. Apuntamos la versión de PHP y vamos a ver los resultados de Nmap. Podemos ver que aquí nos indica la propia versión de OpenSSH, la 7.6p1, y luego en el puerto 80 que efectivamente hay corriendo lo que es una aplicación web cuyo título es Dogcat, el nombre de la máquina, la versión de Apache y esos serían los métodos habilitados, tanto get como post, etc. Esto nos lo apuntamos igualmente en nuestra hoja de notas. La siguiente fase de numeración consiste en hacer uso de la herramienta GoBuster, lo que nos va a permitir listar tanto archivos como nombres de directorios comunes que puedan estar alojados dentro de la propia página web, por ejemplo, como podría ser test.php, en este caso nos retorna un error not found, sería 404, este código de resultado lo descartaríamos, con el objetivo de ver si existe pues, un posible archivo llamado index.php, etc. En este caso, la herramienta la vamos a utilizar para poder listar los directorios que nos apunte a esta dirección donde tenemos en la variable de entorno almacenada la IP destino y el diccionario que vamos a usar es este de seclist, el cual contiene un total de 4.713 valores. Podemos hacer simplemente lo que es un cat para que veáis un ejemplo donde hay pues, nombres de archivos, en este caso como git, web, etc. Adicionalmente le hemos añadido la flag "-x" para indicarle que a todos estos nombres almacenados en este diccionario le añada también la extensión PHP de tal forma que si vaya a probar la palabra, por ejemplo, index, pruebe tanto index como index.php, ya que hemos podido verificar antes que está corriendo PHP y que es el código por el cual está desarrollado este sistema. Dejamos corriendo la máquina y mientras tanto vamos a hacer una numeración inicial de la aplicación. Antes de nada vamos a ver cómo funciona y qué nos está ofreciendo. Parece ser que estos dos botones funcionan. Uno es para listar imágenes de perros. Cada vez que hacemos clic nos lista una diferente. Y otra de gatos. Ya nos podemos ir fijando aquí en la URL que pasa a través del parámetro view un valor. En este caso cat y en el otro dog. ¿Vale? Por otro lado, lo que podemos hacer es inspeccionar el código fuente e igualmente nos indica lo que es esto, ¿no? Que son dos botones para lo que es el envío de dicho parámetro. En este caso lo que podemos intentar es ver si es vulnerable a Local File Inclusion, de tal forma que cuando le pasamos aquí un nombre de un archivo, ver si en vez de cargarnos lo que es la propia imagen, nos carga en este caso el etc password y nos retorna un error donde nos dice que lo siente pero que solo admite
aquellos valores que contengan la palabra o docs o cats. Para hacer un testeo mejor, vamos a arrancar BuzzFeed, nuestro proxy, para poder interceptar lo que son las peticiones y hacer una manipulación de forma más sencilla y probar distintos posibles payloads. Activamos el proxy para interceptar las peticiones. Vamos a hacer simplemente una que funcione. Mantenemos pulsado Control R para enviarlos al repeater. Desactivamos BuzzFeed en este caso y vamos a esta nueva ventana. Si le damos a Send, podemos ver que efectivamente el código de respuesta es 200 y nos retorna lo que sería la propia imagen del perro, ¿no? En este caso, 8JPG. Lo que vamos a hacer ahora es introducir aquí distintos valores y ver cómo se comporta la aplicación y si nos retorna algún tipo de error que nos pueda proporcionar más información. En este caso vamos a probar poniendo una comilla a ver si forzamos algún error de la máquina. Dice que solamente permite igual forma, ¿no? Dogs y cats en lo que es este propio valor. Podemos decirle docs PHP y ya nos está dando un error. Dice include docs.php.php. Es decir, yo le estoy pasando este valor, si podemos fijarnos en el parámetro view, y parece que luego lo que está haciendo es al final añadir el .php. Entonces lo que quiero pensar es, bueno, y aquí también nos está revelando que la aplicación está alojada en var whtml y que la página inicial corre bajo index.php. Entonces esto me lo voy a ir apuntando ya en lo que son mis notas. Teníamos dos puertos abiertos, uno el AL80, el que estamos enumerando actualmente, donde aplicación web está corriendo tras forzar error a través del parámetro view. También hemos comprobado que parámetro view añade extensión al valor que le proporcionamos. Vamos a copiarnos el propio error para tenerlo como referencia. Vale, entonces lo siguiente que va a ser, bueno, dejamos ya también preparado aquí para no olvidarnos de ello, que tenemos en el puerto 22 corriendo, en este caso era SSH. Antes de continuar con la propia numeración del parámetro view, podemos ver los resultados de GoBuster, que nos indica que ha encontrado tanto el archivo index.php como flag.php. También cats parece ser que redirige posiblemente a lo que sería cat.php, el propio archivo que muestra las distintas imágenes de gatos. En este caso no he encontrado ningún archivo que se llame docs.php, pero posiblemente también existe. Entonces, vamos a guardarnos estos resultados. Vamos a eliminar todo esto. Pegamos aquí los resultados. Copiamos el comando que hemos utilizado. Y lo pegamos. En este caso hemos utilizado GoBuster. Vamos a continuar con lo que es esta posible vía de explotación a través del parámetro view, a ver si de alguna forma podemos listar recursos del sistema. En este caso se me ocurre que una posible vía sería empezar a intentar listar lo que es index.php y de alguna forma ver lo que sería el código fuente de la aplicación. Entonces, hemos podido ver que una vez este parámetro contenga la palabra tanto docs como cats, no nos retorna un error, sino que en este caso nos retorna un error de que el archivo no lo encuentra y no existe en el sistema. Entonces vamos a ver si somos capaces de listar index.php. Como sabemos que al parámetro que le pasemos le añade al final la extensión PHP, lo enviamos tal cual está. Y nos dice que docs/index.php no existe. Y es normal, porque si pensamos, como está organizado la aplicación web, si le pasamos este parámetro, o esta ruta más bien dicho, podemos ver que no existe, porque PHP está en la propia ruta del sistema o donde está alojada la aplicación web, lo que sería una parte más atrás o un nivel más atrás. Entonces lo que vamos a hacer es, justamente después de docs, añadimos dos puntos, barra para ir al directorio anterior y enviamos la petición. En este caso podemos ver que el error es distinto, parece ser que ahora sí que encuentra el archivo, en cambio dice que no puede declarar de nuevo esta función en concreto en index.php. Lo que está ocurriendo por detrás es que al cargar index.php, en vez de obtener lo que es el código fuente, está interpretando el propio código PHP.
Entonces lo que necesitamos hacer ahora mismo es utilizar lo que es un filtro de PHP que nos va a ayudar a que en vez de cargar o interpretar el propio código, nos devuelva el resultado del código fuente. Entonces para ello, justamente después del parámetro view, antes de lo que es introducir la propia ruta del archivo, vamos a añadir este código, de tal forma que va a cargar el propio archivo utilizando un filtro que a la hora de leerlo lo va a codificar en base 64 y nos va a retornar el propio resultado del código fuente en base 64. Le damos a enviar y podemos ver que efectivamente parece que funciona y nos ha enviado este resultado. Vamos a ver localmente esto a qué se traduce. Para ello nos movemos a Files, vamos a hacer un eco de la cadena que nos ha devuelto la petición, vamos a decodificarlo y vamos a ver efectivamente el código fuente. Podemos ver aquí código PHP que antes no veíamos, es decir, si vamos a la página inicial, inspeccionamos el código, vemos hasta aquí, pero no éramos capaces de ver el código fuente ya que el navegador web por detrás lo que hace es interpretar dicho código. En cambio, ahora lo que podemos ver es esta función, la que nos estaba retornando el error, donde obtiene un parámetro llamado ext de extensión posiblemente, y luego view, que es con el que hemos estado jugando, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a almacenarnos dicho resultado en index.php para verlo de forma más sencilla. Y vamos a ver efectivamente esta función que hace. En este caso, el código de index.php funciona de la siguiente forma. Inicialmente declara una función que es llamada posteriormente, a través de la cual lo que hace es declarar la variable ext de extensión y comprueba si existe en el parámetro get. Es decir, cuando hagamos una petición get a index.php, si este parámetro ha sido enviado o no. En nuestro caso, podemos comprobar en Bursuit que solamente estamos enviando el parámetro view. ¿Qué sucede en este caso entonces? Que si no se le pasa al parámetro ext, lo que hace es añadir al final la extensión .php. Es decir, si pasas en el parámetro view index, lo que hará es añadir al parámetro index la extensión php. Posteriormente comprueba si el parámetro view ha sido enviado con la petición. Si existe, comprueba que tenga o valor dog o cat y en caso de ser así, le añade al final la variable o el valor ext, que contiene o la extensión que se le haya pasado por parámetro y si no ha habido ninguna, el .php. Y en caso contrario, si no se ha cumplido ninguno de los casos anteriores, retornaría el error de que solamente dogs y cats está permitido. Con lo cual, lo que me hace pensar es que de alguna forma vamos a poder manipular a través del parámetro view el nombre del archivo que queremos cargar y con el parámetro ext, que de momento no hemos hecho uso, podemos cargar lo que es o decidir la extensión de dicho archivo. Volviendo a Bursuit, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer clic de nuevo en Control R para abrirnos otra ventana en el repeater y guardarnos esta petición por si acaso tuviésemos que volver a ella. Lo que vamos a intentar ahora es, en vez de cargar el recurso o el archivo index.php, es cargar archivos de la máquina como puede ser etc_password o cualquier otro archivo de configuración con el uso tanto del parámetro view como el parámetro ext. De tal forma que le indiquemos inicialmente el nombre del archivo. Por ejemplo, recordamos que tenemos siempre que introducir la palabra dogs o cats, seguido del archivo que vamos a querer cargar. En este caso vamos a intentar cargar el etc_password moviéndonos varios niveles o directorios atrás. Y seguido de lo que sería el nuevo parámetro ext y no le vamos a añadir ningún valor, ya que este archivo no contiene ninguna extensión en concreto. Le damos a enviar y podemos ver que conseguimos obtener el archivo de etc_password. Antes de continuar vamos a guardar rápidamente en nuestras notas que este parámetro view es vulnerable y lo que hemos conseguido filtrar del archivo index.php. Añadimos que confirmación parámetro vulnerable a local file inclusion y vamos a añadir justamente abajo lo que son los payloads que hemos utilizado para obtener los distintos archivos. En este caso es para la obtención de index.php y en este caso revela que hay un segundo parámetro ext donde podemos facilitar lo que es la extensión del archivo que queremos cargar para evitar por defecto que sea lo que hemos visto de PHP. También nos guardamos que este segundo payload nos ha servido para obtener
el archivo de etc password, donde hemos obtenido el siguiente resultado. Vamos a actualizar lo que son las ventanas de Burp Suite. En este caso, aquí hemos conseguido index.php, etc password, pues tenemos que volver a por ello en cualquier momento. Vamos a continuar con lo que es la obtención de archivos sensibles. Se me ocurre de alguna forma, cuando hay un local file inclusion, lo que nos puede servir, o la vía de explotación sería cargar lo que son logs, en este caso de Apache, de las distintas peticiones que hacemos al sistema y ver si es vulnerable a lo que sería inyectar o hacer lo que es el log poisoning, es decir, infectar de alguna forma los logs del sistema de tal forma que podamos añadir código que se ejecute desde la máquina víctima cuando hagamos una serie de peticiones. En este caso, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de etc password por el nuevo recurso que queremos cargar de los logs de Apache, donde suelen situarse en la ruta de var, log, apache 2 y el archivo se llama en cuestión accesslog. Le damos a enviar y vemos que tarda un poco, ya que ha habido varias peticiones, tanto con Dirbuster como las que hemos ido haciendo el propio testing. El ataque que vamos a tratar de ejecutar es el siguiente. A través del propio user agent, cuando enviemos la petición, vamos a ver si somos capaces de aquí añadir código PHP, de tal forma que cuando cargue aquí el user agent, por ejemplo, en nuestro caso aquí Burp Suite simula que es Mozilla, pero aquí será wfuzz, cuando hicimos lo que es el fuzz inicial o lo que fuese de la propia máquina, en vez de que nos retorne o que guarde este valor, que guarde código PHP, de tal forma que le escribimos PHP, le pasamos el comando system para que ejecute comandos y que le vamos a decir aquí que recoja las peticiones get a través del parámetro cmd, de tal forma que cuando llamemos a esta ruta y le pasemos este parámetro adicional seguido del comando que queremos ejecutar, intentemos obtener lo que es ejecución de comandos remota. Le damos a enviar. En este caso, solamente quedaría añadir nuestro propio parámetro de cmd que hemos inyectado previamente en el código PHP y le pasamos el valor del comando que queremos ejecutar. Para poder obtener lo que es una propia respuesta, una confirmación de si se está ejecutando, vamos a enviarnos una petición curl a nuestra máquina de atacante, la siguiente IP. Codificamos esto rápidamente. Lo vamos a poner aquí a la escucha con el siguiente comando en el puerto 80. Entonces, cuando envíe esta petición, si recibo efectivamente una petición desde la máquina víctima a mi máquina atacante, significaría que tendríamos ejecución de comando remota. Hacemos clic en la petición. Una vez se ejecuta, comprobamos en nuestra terminal y podemos comprobar que efectivamente nos ha llegado. Esto confirma que tenemos ejecución remota de comandos y lo que vamos a hacer, el siguiente paso para ganar acceso a la máquina, es enviarnos una reverse shell. Para ello vamos a irnos a la herramienta online para codificar o encodear lo que es el siguiente comando. Para enviarnos la shell tenemos que facilitar aquí lo que es nuestra propia IP, que es la 10.8.9391, el puerto donde vamos a estar a la escucha con Netcat. Le añadimos antes este comando para la propia ejecución de bash, lo codificamos y nos copiamos el comando. Nos ponemos a la escucha con Netcat en dicho puerto, vamos a Burp Suite y sustituimos el comando anterior por el nuevo y comprobamos si finalmente obtenemos la shell. Podemos ver que tarda varios segundos y esto puede ser la indicación de que se nos ha abierto la conexión por el otro lado. Efectivamente, hemos obtenido una shell como www.data desde la máquina víctima y vamos a estabilizar dicha shell para no perder lo que es la propia conexión. Enviamos al segundo plano, reseteamos la terminal, le damos los nuevos valores de filas y columnas a la terminal, exportamos la variable de entorno term. Voy a crearme este alias de tal forma que cada vez que introduzca el comando ll se traduzca a este de aquí y de una forma colorida para poder mostrar tantos archivos ocultos y directorios y de forma ordenada tanto por fecha de creación como de modificación. Y finalmente exportamos la variable path. Bueno, como hemos podido ir viendo, tenemos aquí ya lo que sería la primera flag,
flag PHP y de igual forma el index PHP que obtuvimos antes a través del local file inclusion, donde pudimos aprovecharnos tanto del parámetro view como de la propia extensión para cargar archivos locales de la máquina. Ya teniendo acceso a la propia máquina, nuestro siguiente objetivo sería escalar privilegios, es decir, conseguir acceso a la cuenta de root. Para ello vamos a hacer una enumeración muy rápida donde estamos ahora mismo. Podemos ver que es var whtml, la propia carpeta raíz de la aplicación web donde está alojada. Veo que aquí no hay mucho más archivo que nos pueda revelar más información. Podría haber pues, posibles credenciales o conexiones a base de datos, pero parece ser que no es el caso. Vamos a movernos atrás y vemos aquí lo que sería la siguiente flag. Posteriormente vamos a ir a la carpeta raíz. Vamos a ver si hay algún tipo de usuario en el sistema el cual vayamos a tener que pivotar lateralmente. Y puedo ver que principalmente no hay ningún usuario o carpeta home, lo que puede ser que nos encontremos ante un contenedor. Solamente está www.data. Si corremos este comando, podemos ver que esta IP no concuerda con la IP de la máquina víctima. Es decir, estamos en un contenedor. Lo que tenemos que hacer es intentar de alguna forma romper o escapar de este contenedor y conseguir lo que es el acceso a la propia máquina para poder escalar privilegios a la cuenta root del sistema. Por ello ahora nuestro papel es encontrar de alguna forma, ver cómo podemos escapar de este entorno, de este contenedor. Vamos a apuntarnos en nuestras notas como siempre que estamos en un contenedor y dicha IP nos da acceso a contenedor. Vamos a poner también que hemos obtenido dos flags en carpeta app web var w y var whtml. Vamos a enumerar los directorios donde normalmente tenemos tanto permiso de escritura como ejecución. Podemos ver que en opt hay backups. Nos apuntamos aquí la existencia de dicho archivo, ya que ahora simplemente estamos enumerando, pero para que no se nos olvide posteriormente. Igualmente la carpeta tmp, var tmp, var backups, nada, mail, y la última sería dev shm. Vale, pues vamos a tener que investigar efectivamente qué está alojado en la carpeta opt. Parece ser que es un directorio, con lo cual vamos a dirigirnos directamente a opt. Vamos a backups y encontramos un comprimido o un archivo tar y un posible script de bash que se esté ejecutando. Vamos a ver efectivamente qué contiene cada uno de ellos. Si hacemos un cat, lo que es sobre el propio script, lo que hace es corre el comando tar de tal forma que almacena y crea un archivo backup.tar de todo aquello que esté presente en la carpeta root container. Actualmente, si ejecutamos el propio script, podemos ver que permiso denegado, ya que no tenemos acceso a lo que es la carpeta raíz de root, porque somos el usuario www.data. El siguiente paso sería ver si como www.data podemos de alguna forma correr este script y nos revela lo siguiente. Podemos ejecutar sin necesidad de contraseña este comando. Con lo cual lo que vamos a hacer es primero almacenar esto en nuestra hoja de notas, usuario www.data, y guardamos el resultado que nos ha dado dicho comando, y de igual forma anotamos que en opt backups está corriendo el script backup.sh que utiliza tar para backup de todo aquello que se encuentre en root container. Y de igual forma nos guardamos lo que es el propio código fuente. Pegamos aquí el código y listo. Ahora que sabemos que podemos ejecutar como root sin necesidad de contraseña este comando, vamos a irnos a la siguiente página, gtfo-beans, que nos va a ayudar a ver si existe algún tipo de vulnerabilidad o escala de privilegios a través de este comando. Buscamos por el comando que podemos ejecutar, nos vamos a la función de sudo porque tenemos dichos permisos. Parece ser que con el uso de sudo y este comando podemos lanzar una propia shell y efectivamente como root. Para ello nos copiamos directamente la propia ruta del comando, hacemos sudo y hacemos bin sh y ya seríamos root en el propio sistema. ¿Cuál? Pues efectivamente, como es de esperar, hemos conseguido acceso a root pero del propio contenedor. Ya teniendo acceso como root en el propio contenedor, lo que vamos a hacer es
ir a la carpeta de root y listar lo que sería la tercera flag. Son 4, es decir, nos queda un último paso. Lo que tenemos que hacer ahora es ver de alguna forma cómo salir del propio contenedor. Ahora con permisos de root seguramente sea más sencillo, pero tenemos que recordar que tenemos que terminar como root de la propia máquina. Lo que vamos a hacer ahora, si recordáis, en opt backups había un script de bash, el cual lo que hacía, en este caso, era uso de comando tar. En cambio, podemos comprobar por el tipo de acceso o la carpeta a la que accede, es decir, si vamos a nuestra carpeta root del contenedor, esta carpeta container no existe, lo que me indica a mí que este tipo de backup se está ejecutando en la propia máquina desde el propio usuario root. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora mismo es lo siguiente. Vamos a intentar modificar el propio valor del script de tal forma que cuando se ejecute periódicamente por root en la máquina víctima, consigamos ejecutar comandos, en este caso una reversal, y acceder a la máquina como root. Vamos a probar a editar dicho backup.sh y vemos que nano no existe, con lo cual hay otra alternativa y vamos a hacer echo, añadimos lo que es la típica cabecera de bash y lo que hacemos es sobreescribir el valor actual de backup.sh, es decir, si imprimimos el valor actual vemos que solamente tiene la cabecera. El siguiente paso sería hacer echo de este comando, el cual para que nos envíe una shell a nuestra máquina como atacante en el puerto 4444, vamos a ponernos a la escucha con netcat en dicho puerto y para guardar este valor, lo que es al final del propio archivo, añadimos este símbolo y le facilitamos el nombre del script de tal forma que si imprimimos el nuevo valor vemos que efectivamente tenemos este comando, con lo cual ya solamente quedaría estar a la espera de que root ejecute este script y nos envíe una shell a nuestra máquina de atacante. Ya se ha iluminado, lo que quiere decir que hemos recibido dicha shell como root en la propia máquina, porque si hacemos hostname -i, ya vemos que se corresponde esta IP con la de la máquina víctima y esta con la del contenedor, con lo que si nos desplazamos a root podremos listar lo que sería la última flag. Por último, lo que vamos a hacer es guardarnos en nuestras notas los comandos que hemos ejecutado para poder ganar acceso como root. Para ello, seleccionamos el primer print o echo que hemos hecho sobre el script, anotamos que modificamos como root el script backup.sh, añadimos el código bash y los comandos que hemos ejecutado, el segundo comando para poder mandarnos la reversal y de esta forma hemos conseguido escalar privilegios. Finalmente, el resumen de la máquina sería el siguiente. Hemos conseguido listar que tanto el puerto 80 como el 22 SSH están abiertos y analizando la aplicación web encontramos que el parámetro view es vulnerable a local file inclusion, lo cual conseguimos explotar inicialmente obteniendo el archivo index.php que nos reveló el uso de un segundo parámetro ext, el cual nos permitía cargar otros archivos del sistema, facilitando a nosotros la propia extensión, que en este caso introdujimos un valor nulo, obtuvimos el etc password y entre otras también conseguimos acceder a var-log apache2 access log, es decir, aquel archivo que almacena los logs del sistema. A través del log poisoning, o lo que es el envenenamiento de log, conseguimos con el user agent de Burp Suite poder inyectar código PHP que se estaba ejecutando en el sistema en este propio archivo. De esta forma nos enviamos una shell a nuestra máquina como atacante y conseguimos acceso a la propia máquina como www-data. Como dato curioso, conseguimos acceso a lo que era el propio contenedor, con lo cual lo que tuvimos que hacer es una pequeña enumeración del sistema, donde vimos que había un script de bash siendo ejecutado por root, el cual nosotros no podíamos modificar. En cambio vimos que el permiso de www-data para correr comandos como sudo era en este caso este de aquí, lo cual nos permitió lanzarnos una shell y escalar privilegios a root dentro del contenedor para posteriormente modificar el propio script de bash y mandarnos una shell a nuestra máquina atacante para conseguir acceso al root de la máquina objetivo.